Estamos con el abogado laboralista Jorge Villasante Araníbar. Él es exministro de Trabajo y Promoción del Empleo, porque ha habido cambios en la normativa laboral y recordemos que la cara o el lado B de esta crisis, no menos importante, esta crisis tiene un aspecto sanitario y tiene un aspecto laboral y no se pueden separar ambas cosas porque la falta de ingresos también se constituye un problema serio para las familias que también, por cierto, puede incidir en su salud. El doctor Villasante está con nosotros y conversamos con él sobre estas nuevas medidas que se han tomado a partir de la situación que estamos viviendo. Doctor Villasante, ¿cómo está? Muy buenos días, gracias por acompañarnos. Muy buenos días, Patricia, buenos días, Fernando, buenos días, Ricardo. Bienvenido. Hay varias cosas que se están planteando desde el Ejecutivo, los bonos, la creación de créditos específicos para distintas empresas, el plan Reactiva Perú. Sin embargo, sabemos que el golpe, no solo en el Perú, a nivel mundial a la clase trabajadora va a ser fuertísimo. ¿Cómo analiza las medidas que se están adoptando desde el Estado para apoyar a los trabajadores, por lo menos en esta primera etapa, y a los empresarios? Hay que recordar que si esto se extiende mucho, igual no se va a poder mantener a flote a todos. Sí, si me permiten, en principio, y siendo hoy 1 de mayo, expresar un saludo a todos los trabajadores del país, a los trabajadores manuales e intelectuales, a los trabajadores en general y en particular habrá que decir a los trabajadores del sector salud, que a veces tanto a los profesionales médicos, pero también al personal paramédico, al personal asistencial que hoy día y en estos meses va dando una dura batalla contra este mal. Hay que rendirle un homenaje y una gratitud a estos trabajadores que exponen sus vidas permanentemente, pero por un fin, obviamente, que su propia vocación así los obliga en algunos casos a tener que seguir trabajando. Ahora bien, las medidas que el gobierno ha venido dictando a partir del 15 de marzo, no olvidemos que el 15 de marzo se decreta el estado de emergencia nacional y se decreta el estado de aislamiento social. Hay medidas que de alguna manera han estado orientadas tanto o como finalidad, se decía, tienen por finalidad preservar el empleo y evitar que se rompa la cadena de pagos. Ahora bien, habrá que preguntarse si esas medidas efectivamente resultan las adecuadas y eventualmente han sido congruentes. Porque fíjese, usted, Patricia, ha hecho referencia al programa Reactiva Perú. Es un programa al cual se destinan 30.000 millones de soles, que permite que las empresas puedan acceder a créditos en condiciones de tasas de interés blandas, ¿no? Ya se han subastado los primeros montos y los intereses, las tasas de interés no van a ser superiores al momento a 2%. También hay otro fondo para las micro y pequeñas empresas, pero la pregunta es si efectivamente se están dando estos recursos, asignando estos recursos y como contrapartida tienen medidas, diría yo, más tuitivas, protectoras de los trabajadores. En ese punto, señor Villasante, claramente es un poco pronto para medir el impacto y la efectividad de las medidas que se están tomando, sobre todo la colocación de créditos. Todavía ni siquiera sabemos a quiénes se los están dando y cómo se los van a dar y etcétera. En el papel todo, efectivamente, como usted señala, está muy bien, pero hay un porcentaje, lo han estado reclamando las MIPES, por ejemplo, lo han estado reclamando los empresarios independientes, aquellos que son sus propios jefes, digamos, y que tienen a veces empresas que no contratan a nadie más, que a ellos no parece estarlos abarcando el programa Reactiva Perú. ¿Su impresión es la misma? Sí, a ver, es cierto que el gobierno ha diferenciado un tanto y ha asignado otro fondo para las micro y pequeñas empresas, que originalmente tenía un monto, fíjense, de 300 millones y bueno, ha sido ampliado hace pocos días a un fondo de 800 millones. Y esto va a ser atendido, esperemos, básicamente también por el sector microfinanciero, no necesariamente los grandes bancos. Ahora, el tema de fondo, creo, Patricia, es en qué medida logramos que estos recursos fluyan efectivamente de manera rápida, ¿no?, para que cumplan con la finalidad para los cuales se están destinando. Es decir, la finalidad en ambos casos, tanto el fondo FAE-MIPE, que está destinado a las micro y pequeñas empresas, como el fondo Reactiva Perú, los fondos Reactiva Perú, tienen por finalidad
ambos expresamente lo dicen, mantener el nivel de empleo, proteger el empleo, pero también garantizar la cadena de pagos. El tema es que si esos recursos no fluyen rápidamente hacia las empresas, obviamente las empresas toman decisiones que ya las estamos viendo tangibilizadas a través de la suspensión perfecta de labores. Última pregunta de mi parte. ¿Cuál podría ser la razón por la que no fluyan este flujo tan importante de dinero que se está poniendo sobre la mesa? ¿Burocracia? ¿Demasiados requisitos? En un principio fue efectivamente la exigencia o disminuir el respaldo que iba a tener esos créditos o la garantía. Hubo una discusión y en eso se perdieron 2 semanas, ¿no? Desde que se dictó el decreto legislativo que crea Reactiva Perú, el Banco Central de Reserva o voceros por ahí hicieron prever de que el programa se había desvirtuado. ¿Por qué? Porque originalmente se entendía que la garantía del Estado era el 100%. ¿Para qué? Para que las entidades financieras no pudieran ser o realizar rigurosamente pues evaluaciones de las empresas para acceder a estos créditos. Lo propio ha ocurrido también con el Fondo FAE Perú, pero perdemos 2 semanas, ¿no? Entonces tenemos que ser más ágiles y creo que debemos de entender que estamos propiamente en una situación, una coyuntura que propiamente es una economía de guerra, entonces tenemos que actuar rápidamente para evitar mayores perjuicios que, reitero, afectan básicamente también a los trabajadores, porque claro que sí. Hoy día... Sí. Sí. Sí, doctor Villasante, tiene usted toda la razón, pero le ruego, nos espera un segundito, hacemos una pausa muy breve y regresamos de inmediato aquí en Ampliación y en el diálogo con usted. Regresamos en un instante. De pronto entendimos que lo importante está en el interior, que no hay nada como estar bien con uno mismo y con los que nos rodean. Descubrimos desde el interior nuevas formas de cuidarnos, de entretenernos, de estar unidos. Y cuando todo pase, recordaremos siempre que lo importante está en el interior. Cielo, eleva tu vida. Hoy más que nunca, demostremos que compartir nos hace más grandes. Sigamos compartiendo en casa y con los que están ahí para nosotros. Comparte en grande. Comparte Perú. Nos unimos de nuevo para cantar por el Perú. El grupo RPP presenta Unidos, segunda edición. Un concierto desde casa a beneficio de CARE y el Banco de Alimentos Perú. No te pierdas a Amén, Gianmarco, Grupo 5, Leslie Shaw, Lívido, Mari Carmen Marín, Son Tentación, Tony Zúcar y muchos artistas más. Este sábado 2 de mayo a las 8 de la noche. Disfrútalo en vivo desde RPP TV, Capital TV y en el Facebook de todas nuestras radios. Unidos, segunda edición. Un concierto para estar más juntos que nunca. En RPP trabajamos para entregarle información real, confirmada y en voz de los protagonistas. Durante todo el día, con radio y televisión en simultáneo, estamos contigo. Respetar las disposiciones y también aportar en la lucha contra el nuevo coronavirus. Yo me quedo en casa. Yo me quedo en casa. Informar el sensible fallecimiento del primer paciente a causa de infección COVID-19. Yo me quedo en casa. ¿Qué cosa es lo que más quiere uno en la vida? Seguramente ustedes, a tu familia. Yo me quedo en casa. Quédate en casa. Por ti. Por todo el Perú. RPP, estamos contigo. Quédate en casa. 8 de la mañana con 17 minutos, continuamos aquí en Ampliación de Noticias conversando con el doctor Jorge Villasante sobre la situación de los trabajadores hoy en su día. Feliz día a todos los trabajadores, lo hemos recordado muy temprano. Quienes no están trabajando lo hacen por la cuarentena, por las restricciones que tenemos que cumplir por el coronavirus. Entonces,
Un saludo para todos, pero en particular, como lo decía usted, doctor Villasante, sobre todo para el personal sanitario, el personal médico, las enfermeras, el personal asistencial, pero también para los policías que también lo están pasando mal, haciendo cumplir en las calles las normas que ha dictado el gobierno de aislamiento. En fin, los agradecimientos siempre van a quedar cortos, sobre todo en estas épocas de emergencia, ¿no? De sacrificio. Pero revisábamos la situación particular de algunos trabajadores, sobre todo en estos planes de reactivación del gobierno, que tienen que afinarse de todas maneras, doctor Villasante, y usted estaba precisamente en esa tarea, revisar lo que se podría afinar, mejorar. Sí, efectivamente, fíjese, hay temas en los cuales tenemos que atender más a la realidad que finalmente a aspectos formales. El gobierno, a través de un decreto de urgencia, ¿no?, ha dispuesto una prestación económica a favor de los trabajadores de la micro y la pequeña empresa, cuya condición es que las empresas para las cuales trabaja el trabajador se encuentren inscritas en el REMIPE, en el registro de la micro y pequeña empresa. Sin embargo, la pregunta es, ¿por qué no atiendo a la realidad económica? Fíjense, el registro MIPE es un registro enteramente formal, ¿de acuerdo? Sin embargo, hoy en día en el Perú existen decenas de miles de empresas que tienen trabajadores que no están inscritas en el registro MIPE, que optaron por estar en el régimen general para otorgarle a sus trabajadores todos los beneficios que están previstos en la legislación como para el trabajador de una gran empresa. Es un esfuerzo que las empresas hacen. Pero el gobierno, a través del decreto de urgencia por el cual crea esta subvención propiamente a los trabajadores de las MIPES inscritas en el registro, que es de 760 soles, excluye propiamente a otros trabajadores que en los hechos, reitero, por realidad económica son micro y pequeñas empresas, ¿no? Ahí hay un tema que creo debería de revisarse, porque ¿por qué excluimos a trabajadores simplemente por una decisión del empleador, ¿no? Aquí es importante precisar hoy en día la categorización de MIPE no está vinculada estrictamente al número de trabajadores, sino al volumen de ventas. Una microempresa puede ser aquella que vende hasta un equivalente a 150 UITs, que más o menos al día de hoy significan 625.000 soles. Y una pequeña empresa hasta 1.700 UITs, lo cual significa que su volumen de venta puede ser hasta 6.700.000 soles al año. Entonces podemos hacer ahí un ajuste y extender este beneficio, porque cuando se procede a la suspensión perfecta, que es lo que está hoy día permitido y previsto en el decreto de urgencia 038, el trabajador se queda 2 meses y puede ser que se prolongue la suspensión por más tiempo, ¿no? Porque no olvidemos, y eso es bueno que tengamos en cuenta, la suspensión perfecta de labores puede darse en esta coyuntura durante todo el tiempo de la emergencia sanitaria y hasta 30 días posteriores, es decir, al día de hoy hasta el 10 de julio. Pero puede extenderse, sí, y lo más probable es que la emergencia sanitaria, no el aislamiento social, la emergencia sanitaria sea extendida durante otro periodo más. Doctor Villasante, antes de preguntarle, naturalmente yo también quiero expresar mi saludo a los trabajadores del Perú, a los del campo, a los de la industria, a los del comercio, a los del transporte, a los servicios, entre ellos servicios sanitarios y de seguridad. Están haciendo un trabajo admirable y vemos el precio que están pagando en términos de vidas humanas, de manera que es un 1 de mayo al mismo tiempo de exaltación por nuestra capacidad productiva y de luto, ¿no?, por los muertos. Usted ha hecho referencia a la suspensión perfecta, pero queríamos, para poder juzgar el impacto de esta medida, que recordémosla, fue propuesta por el gobierno después de que trascendiera una carta de la CONFIEP en donde se solicitaba que se autorice el licenciamiento colectivo sin autorización previa. De manera que ese fue el contexto en el que salió ese decreto de urgencia. Yo quería saber si usted tiene informaciones sobre el número de trabajadores que se hallan bajo este régimen actualmente y cómo podemos evaluar el uso que se ha dado a esta figura que creo que entró a nuestro derecho laboral en 1994. Sí. Buenos días, Fernando. Decir que la suspensión perfecta de labores está prevista en la legislación, pero
en particular estando en una situación de grave crisis por la que atraviesa el mundo. Recordemos, el COVID ha generado impacto en más de 180 países, se optó por, en un principio, decir que no procedía, o no se dijo expresamente que no procedía. Lo que se dijo es que los empleadores debían otorgar licencia con goce de haber recuperable o realizar trabajo remoto. El trabajo remoto, en realidad, pocas empresas y pocas entidades del Estado mismo han tenido oportunidad de aplicarlo, y la mayoría de trabajadores estuvieron con licencia con goce de haber. Pero el gobierno, efectivamente, a los días de recibir una carta de CONFIEP, optó por dictar el decreto de urgencia 038. Ahora bien, en este contexto, al día de hoy deben estar ya comprendidos en la suspensión perfecta más de 100.000 trabajadores. Más de 100.000 al momento, por lo menos por alguna información preliminar que se tiene del Ministerio de Trabajo. ¿Esto qué significa? ¿Y esos 100.000 tendrán derecho a ser reincorporados al cabo de 3 meses? Obviamente, la suspensión perfecta, el efecto que tiene es, se suspende la prestación de trabajo por parte del trabajador y el pago de la remuneración. Y al término de la suspensión, se supone debe reiniciar. Y aquí hay un tema, Fernando, que de fondo afecta a decenas de miles de trabajadores. Como todos sabemos, en el país hay un problema que está cifrado en lo siguiente. Más o menos el 65%, y puede ser hasta cercano al 70% de trabajadores que laboran en empresas del sector privado, que están reportados a través de planilla electrónica, están sujetos a contratos modales, a contratos a plazo determinado, ¿no? Y entonces la pregunta es, ¿qué va a ocurrir con aquellos trabajadores cuyos contratos de trabajo ya vencen, de repente vencieron ayer y ya estaban comprendidos en una suspensión perfecta, y vencen el 30 de mayo y vencen el 31 de junio, ¿no? Aquí, por ejemplo, debería dictarse una medida complementaria, ¿no?, por la cual, si yo, empresa, opto por la suspensión perfecta de un trabajador que tiene un contrato modal, lo más razonable será que el plazo de ese contrato se extienda al vencimiento de la suspensión perfecta de labores. Es decir, si a mí me comprenden en la suspensión perfecta por los meses de mayo y junio y mi contrato vencía en junio, oiga, reanudar a las labores, mi contrato debería extenderse automáticamente 2 meses posteriores a la fecha de suspensión de perfecta de labores. Me parece que esa es una medida razonable, porque si no, dejamos en el camino desprotegidos, y hay trabajadores que cuando se levante la suspensión perfecta ya no tendrán contrato vigente. Ahora, también hay que asumir, señor Villasante, y tal vez esto es un reto mayor por más duro que suene, que va a haber un porcentaje enorme de la población que se va a quedar sin ingresos, ya sea porque sus ingresos como independientes se vieron afectados, por ser informal se vieron afectados, o porque efectivamente las empresas, por más buenas intenciones que tengan, algunas quebrarán y no van a poder mantenerlos a flote. Se calcula, según la OIT, que casi la mitad de los trabajadores en la región van a ver amenazados sus ingresos, van a perder sus trabajos. ¿Cuál es su proyección? ¿Qué viene después? La vez pasada hablábamos con un abogado laboralista que nos señalaba que probablemente volveríamos, pasadas las cuarentenas, a esta explosión de la informalidad. Otra vez al peruano de los 90 que salió a la calle a buscárselas como puede, en virtud de que no va a haber suficiente trabajo para ellos. Sí, Patricia. Todos sabemos que hay una relación entre cómo le va en la economía, cómo va el Producto Bruto Interno, y cómo va el nivel de empleo. Así es. Para este año está estimado, ya las cifras estimadas inicialmente, y de pronto eso se irá corrigiendo en el tiempo y de pronto con mayor gravedad, es que se estima que la economía del país va a decrecer 2%. ¿Eso qué significa? En términos concretos, pérdida de puestos de trabajo. Y no veníamos precisamente de una situación expectante en materia de empleo en el país. El último trimestre del año 2017, aproximadamente 87,000 personas ya habían dejado de trabajar porque no se renovaron sus contratos o porque se tomaron algunas otras decisiones. Entonces, el panorama del empleo en el país hoy en día, ¿cuál es? Estamos en una suspensión perfecta al que muchas empresas se están acogiendo, sí, y después de ello, lo más probable también que venga, y esperemos que no sea en un número importante de empresas, el siguiente paso
es la extinción de los contratos por causas objetivas, ¿no? Peligro de quiebra, por ejemplo, ¿no es cierto? Puede ser la quiebra, efectivamente, también, obviamente la falta de liquidez, y la empresa puede optar, que dicho sea de paso, Patricia, ya hay empresas que hoy en día, algunas de ellas, sí habrá que decir, aprovechando también la coyuntura, ya están optando por la extinción de la empresa, o sea, el acuerdo de disolución y liquidación, y me voy a la extinción sin necesariamente entrar en una situación, llamemos de insolvencia o de quiebra, ¿de acuerdo? Pero se aprovecha la coyuntura también. Entonces ahí creo que el Ministerio de Trabajo y la SUNAFIL en particular tienen que tener pues un papel muy activo, ¿no? En tener que verificar estos hechos. Finalmente, proponer un ejemplo concreto. En este momento los vendedores de flores, que obviamente no reciben un sol desde que empezó la cuarentena porque no pueden vender flores, no es un artículo de primera necesidad, están pidiendo que se levante la restricción por el Día de la Madre y que se puedan hacer compras por delivery, por encargo, que la gente no tenga que ir a comprar a los mercados, o sí de manera, digamos, muy controlada, para por lo menos ese que es el día más importante de su comercio del año, tener un respiro. ¿Vale la pena hacer ese tipo de concesiones a determinados sectores en determinados puntos mientras tratan de mantenerse a flote, o se generarían huecos en este intento de mantener la cuarentena bien controlada? Patricia, si tomamos las medidas y establecemos protocolos que establezcan de qué manera realizar una determinada actividad, por ejemplo, sí, efectivamente, los productores de flores en el país son básicamente pequeños horticultores que tienen efectivamente inversión. En algunos casos ellos solamente viven de campañas específicas, una de ellas el Día de la Madre, ¿no? Entonces, si no se permite el desarrollo de esa actividad, esos productores van a definitivamente perder gran parte de su capital de trabajo. Entonces, el tema es establecer protocolos. Y aquí, si me permite hacer una precisión, se ha hablado, por ejemplo, también del tema de los restaurantes, pero allí habrá que tener cuidado que los protocolos permitan que la distribución propiamente de los productos sea con distribuidores propios de quien es el que vende el bien, ¿de acuerdo? Porque si abrimos de manera extensa a plataformas como ha venido ocurriendo, Globo o entre otras, el tema de fondo es que nadie puede garantizar que quien me trae el producto a la puerta de mi casa sea una persona que no esté infectada. Esa Entonces, discusión continúa, doctor Villasante, y efectivamente es interesante ver a qué conclusión se llega. De acuerdo con usted en que hay que ponerse creativos, 2 días de venta de flores creo que no van a hacer que las cosas empeoren, y por último hacer mercados locales de flores, que no todos se queden en un mismo punto, que se distribuyan por toda la ciudad para que así la gente pueda comprar sin aglomerarse. Hay que darle un respiro a la gente con medidas un poco creativas en estos momentos. Muchísimas gracias, doctor Villasante. Interesante análisis sobre un futuro que no vislumbra bien para todos los trabajadores del Perú. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Muy buenos días. 8 de la mañana.